Hola, iniciamos con la unidad 1 del curso Fundamentos de Psicología, donde vamos a abordar el tema de psicología, educación y el individuo. Los objetivos: examinar críticamente la relación entre psicología y educación utilizando análisis teóricos y estudios de casos para desarrollar una comprensión integral de la formación del sujeto de aprendizaje y mejorar las prácticas pedagógicas. Como objetivo específico, vamos a analizar orígenes y teorías claves de la psicología para comprender su evolución histórica y su aplicación en el campo de la educación, destacando corrientes como la del estructuralismo, el conductismo y la psicología genética. Investigar cómo se forma la identidad individual y su impacto en el proceso de aprendizaje, con especial atención en los aportes del psicoanálisis y la teoría de Freud, analizando la producción de subjetividad y vínculos humanos y pedagógicos. Evaluar los diversos aspectos y teorías del aprendizaje humano, incluyendo la conceptualización del aprendizaje, factores que intervienen en este proceso y los obstáculos más comunes para desarrollar un entendimiento integral de cómo facilitar el aprendizaje en contextos educativos. Entonces, pasamos a esta primera pregunta, donde vamos a estar viendo qué relación existe entre la psicología y la educación. Jerome Bruner nos dice que todo está cambiando hoy día. La psicología y la educación deben trabajar de manera conjunta y en colaboración con la sociología, la economía y las demás ciencias del hombre. Las cuestiones de educación son demasiado complejas para una sola disciplina académica. Si bien es cierto, no podemos hacer una denominación exacta de qué manera se relacionan estas dos ciencias o de qué manera denominar lo que la psicología le puede aportar a la educación. Lo que sí es indiscutible es que hay una estrecha relación donde la psicología le ha dado a la educación aportes necesarios para mejorar la práctica docente. Y ese pues es en parte el objetivo al que queremos llevar dentro de esta unidad. Y para eso debemos conocer un poquito cuáles son esos orígenes de ambos campos del conocimiento, tanto de la psicología como de la educación. Y si tienen algo en común en ese tronco de origen de inicio, es la ciencia madre, ¿sí? Que es la filosofía, esa eh, amor por la sabiduría, por el conocimiento, por el conocer, ¿no? Y de allí que cada entonces ciencia van partiendo de esta ciencia madre que es la filosofía para obtener su propio objeto de estudio. Y el sujeto, ¿sí? Que es como esa parte del individual que está ligado a cada uno de los procesos, tanto de la mente como de la conducta. Entonces, entender esta relación, ¿sí? Es algo absolutamente necesario para el ejercicio de la tarea docente y su mejora continua. Pudiéramos entonces preguntarnos, ¿qué conocimientos, saberes psicológicos, producto de la relación planteada entre la psicología y la educación, son considerados necesarios para entender lo educativo, la práctica pedagógica y para abordar durante el proceso de formación-enseñanza? ¿Sí? Como les dije, son complejos, no podemos decir que tengan una denominación específica, pero sí nos ha ayudado a entender gran parte de los procesos psicológicos que pueden ocurrir en un escenario áulico, en las aulas de clases, y de esa manera, pues, tener algunas vertientes de actuación y de acción, tanto para los saberes como el crecimiento íntegro del sujeto. Algunos mitos acerca de cómo se considera el hombre, tenemos que se inició principalmente con que el hombre, ¿sí? Era un ser natural, ¿sí? Y esto era bueno para el hombre porque era
su naturaleza, y la sociedad, que es lo externo, era quien lo sostenía. Y todo lo que lo alejara de lo natural, pues era antinatura y no era tan profundo, sino más bien superficial. Entonces, luego se va a la parte de el hombre aislado, donde se aísla entonces del medio por ver lo superficial, porque uno de los grandes representantes, conocidos como Rousseau, hablaba de que todo lo que era el arte o la cultura podía alejar al hombre de lo que era su esencia natural, y pues alejarse del medio no social, que se esfuerza por no establecer relaciones con otros hombres, pues fue una concepción también mítica acerca de el sujeto. De allí se pasa al hombre abstracto, donde ya se supera ese reduccionismo a solo concebir al hombre como naturaleza, ¿sí? Totalmente aislado de la sociedad, y se considera entonces que hay realmente una interdependencia de situaciones y fenómenos. ¿Ok? Pasando entonces a esa concepción dicotómica entre individuo, sociedad, o entre lo innato, que es lo natural, lo biológico, y lo adquirido, que es, ¿verdad?, lo contextual y lo que realmente es determinante. Veamos entonces un pequeño repaso de cómo fue ese proceso, cómo fueron llevándose estos mitos, ¿sí? Desde pasar el hombre naturaleza aislado de la sociedad, luego ver la interdependencia y finalmente ver esa dicotomía del hombre. En las teorías psicológicas de su inicio empezó con el estructuralismo, ¿sí? Donde se interesaba en la estructura interna de la psiquis, de la mente del hombre. Empezó con Augusto Comte y lo que era el positivismo. Luego viene Wilhelm Wundt con el primer laboratorio de psicología, donde intenta ver el mecanismo, ¿verdad? De lo que ocurre, pero lo hace a través de un método de introspección, ¿no? Que al inicio no tenía mucho de científico, pues era muy subjetivo y no había forma de poder contrastarse. Y asimismo, entonces está Edward Titchener, ahí le falta una T, Edward Titchener, que habla pues de la estructura de la mente, cómo está formada, y es quien lo puede propagar en Latinoamérica. Recuerde que ese primer laboratorio de psicología allá en Leipzig, Alemania, se considera como el inicio de la psicología científica, ¿no? Al tener pues un método científico a seguir. Posteriormente se da el funcionalismo, donde se busca entonces cómo se le puede dar mayor aspecto, ¿verdad? Tanto a lo que no se ve, sino a lo que se refleja, ¿no? Que es la conducta. Y ahí empieza el empirismo con William James y todo lo que es el arco reflejo de cómo reacciona el cuerpo con John Dewey, ¿sí? Posteriormente pasamos a la Gestalt, donde esta corriente nos habla que el todo es más que la suma de las partes y tiene a sus grandes exponentes como Max Weitermann, Wolfgang Kohler y Kurt Kotzka. ¿Sí? Esta también surge en Europa, a diferencia del funcionalismo que ocurre en Norteamérica, y estructuralismo, gran parte en Europa también, en Alemania, y Tishner que lo trae a América. Luego nos vamos con Sigmund Freud, surge Sigmund Freud con su psicodinámica, el psicoanálisis, con esta técnica psicoanalítica, ¿sí? Utilizando también parte de ese método de introspección, dándole mayor estructura, haciendo una analogía en un aparato psíquico, ¿sí? A través de las emociones y de los pensamientos, y utiliza técnicas como la hipnosis, la asociación libre,
¿sí? Que es la base, pues, de la teoría psicoanalítica. Y luego nos vamos a la genética, es otra corriente que surge también posteriormente, no solo por los genes, las genéticas del ADN, sino como ese origen de las estructuras lógicas de la inteligencia humana, ¿no? Esos procesos básicos que se van dando, como son el percibir olores, el percibir sensaciones, ¿sí? El percibir imágenes, ¿no? Entonces esas estructuras lógicas que van desde lo más sencillo a lo más complejo, esas destrezas motoras, ¿sí? Que se van adquiriendo y luego van surgiendo otros procesos como la memoria, la asociación, la imaginación, ¿sí? El lenguaje, esa estructura también que está ahí en su genética, en su origen, para que se dé esa estructura del habla, ¿no? Y su gran exponente, pues, Jean Piaget. Seguidamente, entonces, se da la corriente o el enfoque sociocultural, ¿sí? Que habla básicamente de ese funcionamiento psíquico superior y de la experiencia compartida en el entorno, ¿no? En su desenvolvimiento. Ahí entra la religión, la cultura, la música, ¿sí? El arte, todo lo que tenga que ver a nivel de, de normas, de convivencia, de estándares, ¿sí? Entra entonces en este aspecto sociocultural. Y Lies Vygotsky se dice que en parte él vivió parte de lo que fue la revolución bielorrusa. Entonces él pudo ver cómo la influencia de lo que está ocurriendo en el contexto puede interferir pues en la conducta humana. Bien. Entonces, esto es un poquito el repaso de cómo fue esos aportes que iba dando la ciencia de la psicología, ¿sí? Al entendimiento del comportamiento y los procesos mentales. A manera de resumen, ahí vemos sus grandes exponentes, las grandes escuelas con sus objetos de estudio, sus temas principales, el método, el encuadre que utilizaron, su nivel de integración, las áreas que se enfocaron, el proceso más o menos en el año de comienzo aproximado, que fue más o menos el recorrido que les presenté, y sus principales autores. Así está la estructuralista, que se basa básicamente en esa parte de la conciencia, viendo las sensaciones, utilizó, ¿no? La introspección y el experimento con el laboratorio, encuadre atomista, nivel más que todo biológico, la mente para el año 1879, pues, y Wundt Tichenor como autor de esta área a nivel de América. Ya mencioné que William Wood fue el primero, pues, en esta parte de la ciencia del laboratorio de la psicología. Los funcionalistas, entonces, que buscan no solo la conciencia, sino cómo funciona eso, o sea, cómo se concreta, que es a través de la conducta, sus temas principales, la adaptación y lerna, y tiene que ver mucho con la teoría de la evolución de Charles Darwin, usa la introspección y la observación, es más totalista, se enfoca en lo biológico, mente, mundo exterior, para el año 1896, y ahí tenemos pues a David Woodward. La Gestalt, conciencia, percepción, memoria, introspección, observación, igualmente totalística, ve lo biológico y lo psicológico. Recuerden que ve, ¿no? El todo más que la suma de sus partes. Más o menos se llevan como 5 años cada una, 1912, de 5 a 10 años. Weiterman, Kohler y Kafka. Luego vamos al conductismo, el psicoanálisis, como vimos, topología y reflexología. Y que aquí los tenemos, vamos desde el estructuralismo, luego nos vamos al funcionalismo, la analítica, la reflexológica y también pues al conductismo. Bien, entonces la psicología como tal, con todos esos enfoques, fue ramificándose, ¿no? Como las distintas áreas que abarca, de la clínica, la forense, ¿no? Y la que nos interesa aquí, pues la parte educativa, pero están las organizacionales, sociales, de desarrollo cognitivo, laboral y muchas otras. Entonces, la educativa, que es la que nos compete, pues que está viendo cómo es ese aprendizaje, ¿no? De
del sujeto y de qué manera, pues, los enfoques de la psicología acerca de la conducta y las estructuras lógicas del ser humano, ¿verdad? Nos ayudan a entender cómo se da ese aprendizaje humano. Entonces, esto nos responde a esa relación de lo que es psicología-educación, ¿sí? Lo que sería psicología educativa o psicología educacional, como le queramos ver, ¿sí? En sí, la psicología educativa nos trata de abordar los factores y variables presentes en los procesos educativos. Tenemos en primer lugar, el primer factor es el sujeto que aprende, ¿sí? Que él va a tener sus características propias, está en sus cambios de desarrollo, si está en la etapa infantil, está en la etapa juvenil, ¿ok? Está en la etapa adulta, ¿sí? Los cambios sociohistóricos que va generando a nivel de lo que ocurre en la comunidad, de lo que ocurre en el país, de lo que ocurra, ¿sí? En el lugar de trabajo, de lo que ocurra en el aula de clase, ¿ok? A nivel familiar, todo eso involucra el sujeto que aprende. Y en eso, pues, nos ha dado todos estos aportes la psicología a entender esto. En sí también nos ayuda la psicología educativa al mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué, para qué y cómo se realiza ese aprendizaje? ¿Sí? No es fácil dar un significado, puede ser confuso el proceso de aprendizaje del ser humano, pero lo importante es cómo nuestras estructuras a nivel de las neurociencias pueden decirnos, este sujeto realmente está aprendiendo. ¿Ok? ¿Por qué aprendió esto? ¿Lo necesitaba en el momento? ¿Para qué lo aprendió? ¿Porque le iba a generar una habilidad? ¿Cómo lo realizó con entusiasmo, por obligación? O sea, ¿por qué se presenta? Entonces, otro factor son los intrapersonales e interpersonales, ¿sí? Donde los inter son estas características del grupo y del docente, las actividades que propone para enseñar y las condiciones materiales, entre otras. Esas son las interpersonales. Y las intrapersonales son como las más internas, ¿no? Conocimientos previos que tenga el alumno, la madurez física y psíquica que tenga, sus aptitudes y actitudes con C con relación al conocimiento, su predisposición y su motivación para aprender. Y por último, otro de las variables y procesos educativos que aporta la psicología educativa, entonces son todas estas teorías psicológicas que influyen en la enseñanza, en las teorías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Los estilos de aprendizaje, los modos de enseñanza, los tipos de aprendizaje, ¿sí? Eh, eh, las habilidades simples y complejas de las funciones ejecutivas superiores, entre muchas otras. Bien, entonces pudiéramos apartar eh, los aportes en estos dos grandes categorizaciones, como son las que se agrupan en los cambios comportamentales, que es la de investigar los procesos de cambios comportamentales promovidos por las prácticas educativas y los factores intervinientes que estudia entonces aquellos factores o variables presentes en los procesos educativos, como son los interpersonales, externos, intrapersonales, internos del sujeto y factores que puedan ser propios tanto de docentes como de los alumnos, ¿sí? Estos cambios comportamentales nos ayudan pues a entender cómo es el comportamiento y qué factores o efectos psicológicos se pueden dar cuando se trabaja de manera grupal. Entonces hay algunos fenómenos y efectos que se dan cuando nos encontramos en grupo y algunos efectos y comportamientos que se dan cuando nos encontramos de manera individual. Entonces, estos factores, dependiendo de estos aspectos, también van a crear una gran influencia. Así que lo pueden ampliar. Igualmente, estaremos revisando algunos de sus efectos en alguna de las reuniones de MIT. María Teresa Mauro e Isabel Solén nos pueden dar el aporte acerca de la utilidad
del conocimiento psicológico y de cualquier otro tipo en la formación de los docentes va a recibir en su capacidad de erigirse como instrumento de análisis de la práctica y por ello mismo como elemento indispensable para la revisión y la mejora. Entonces, repito, no podemos denominar con exactitud cuáles han sido, ¿no?, los aportes que le da la psicología a la educación. Tal vez no se puedan transferir todo de una manera mecánica, pero sí de una manera útil, que todo ese conocimiento que se sabe acerca de las conductas y acerca de los procesos mentales internos del individuo nos permiten ver gran parte de esa realidad. Tal vez no en su totalidad, tal vez no le pueda dar respuesta a todo lo que a- eh, acontece o se plantea en la enseñanza, pero sí nos va dando luces y vislumbrando y dando respuesta a varias de ellas. Entonces, el proceso de conocer va en esa relación del sujeto con su entorno, ¿ok? Y así es como adquiere el conocimiento. Ese yo interno es el sujeto, ¿verdad? Con múltiples determinaciones que debe ir construyendo para decir que está aprendiendo, está conociendo. Muchas veces también debe desconstruirlo y volverlo a construir o reconstruir para hacer su propia realización autónoma. ¿Ok? Porque tal vez la forma en que lo construyó no fue la mejor, pero quedó con eso. Entonces, para hacer un nuevo aprendizaje debe desconstruir para volver a reconstruir. ¿Ok? En esa constitución del individuo, ¿sí? Cómo se identifica, cómo llega a ese conocer, va por fases también, entendiendo que el sujeto se relaciona con lo otro. En una primera instancia, ese bebé ve lo otro como un pecho bueno o un pecho malo porque lo alimenta al momento que ve la necesidad, le da caricias al momento que también detecta la necesidad, le da armonía, le da paz, le da lo suficientemente bueno o también lo contrario, descuido, negligencia, no atención, no suple esa necesidad. Posteriormente se va ampliando ese otro y lo llama los otros, ¿ok? Que son cuando ya empieza a desplazarse por sí mismo y va entonces no solo viendo un pecho bueno o un pecho malo, sino o a una voz paterna, sino que también interactúa con un hermanito más grande, más pequeño, ¿sí? Una abuelita, ¿sí? Un perrito que también se le acerca, entonces va viendo los otros. Y finalmente, cuando ya es más autónomo, independiente y se individualiza, entonces se relaciona con el otro, con esa forma de esa reacción biológica que tiene en su procesamiento. Entonces, entendiendo el sujeto como definición, sujeto es que lo tengo bien agarrado, ¿no? Hay que sujetar, contener, atrapar, agarrar. Por eso al individuo también lo podemos determinar como este sujeto, porque se sujeta, ¿sí?, a un orden biológico, a una estructura psicológica y a un orden social. En la siguiente diapositiva vamos a ampliar estas tres órdenes a las que se sujeta, ¿no? El individuo, ¿sí? El sujeto está sujeto a un orden biológico, una estructura psicológica y un orden social. Y tenemos entonces cómo se va constituyendo el individuo, la forma en que se relaciona, ¿sí?, a lo que está sujetado y cómo llega a un orden de sujeto ético, que es cuando entonces se conmueve por el otro y genera esa ética, esa empatía y convivencia dentro de las normas de la moral. Entonces, aquí tenemos, para ampliar ese proceso de constitución a lo que está sujeto, ¿sí? Y puede estarlo desde un orden biológico. Estas son las primeras, las diversas sugestaciones.
El orden biológico, que tiene una estructura anatomofisiológica que posibilita su adaptación al medio natural, manteniendo la vida orgánica. La estructura psicológica, que es tanto individual y personal y es producto de una particular historia de vida, ¿sí? Su línea de vida, lo que va aconteciendo, nació el hermanito, o ya tenía hermanito, o no está el padre, se muda de casa, muerte de algún familiar cercano, o sea, todo lo que va acarreando dentro de su historia de vida hacen su estructura psicológica. Y un orden social que está entonces sujeto a las normas y pautas culturales que permiten la vida en comunidad, ¿sí? En Panamá tenemos algunas normas y pautas y dentro de Panamá tenemos algunas comunidades, barrios, clases sociales que tienen sus propias normas y pautas culturales y eso le va permitiendo pues sujetarse a ese orden social dentro de la normalidad o lo que se conoce como normalidad. Y es a partir de estas cuestiones que afirmamos que no existe un sujeto desde el momento mismo del nacimiento. Este se va constituyendo como sujeto a partir del resultado de complejos procesos de transformaciones, de experiencias singulares, siempre en relación con el medio social y el cultural, ¿sí? Entonces, la constitución del sujeto y la concepción del hombre como, ¿verdad? Ese ente con una estructura fundamental, que es su orden biológico, y eh, a nivel estructural, que le da la parte determinante de su relación con el medio sociocultural. Bien, en el acto de aprendizaje en un escenario áulico del aula de clases, también se da un vínculo pedagógico, ¿sí? Y hay mecanismos inconscientes en ese vínculo de la pedagogía, que también es un aporte que la psicología educativa nos puede brindar y debemos tenerlos en cuenta. Esos mecanismos son la transferencia, la identificación y la sublimación. ¿Qué queremos decir con transferencia? Pues en ese vínculo pedagógico donde el que aprende y el que enseña, ¿verdad? Tienen un contacto directo, hacen un vínculo, puede haber una atención e interés, pero debe tener pautas y límites enfocados a la enseñanza para que esa transferencia no trascienda, ¿verdad? Y se una relación que se construye evitando que sean sentimientos maternales o exagerando una protección o incluso una seducción. ¿Okay? Por eso es que tenemos también ese orden social, ¿no? Como individuos y estos serían los que competen a ese vínculo pedagógico, porque hay dos individuos ahí, el que aprende, el que enseña, se da el vínculo y ambos tienen sus propias características intrapersonales, interpersonales, eh, propias de su historia de vida y de su entorno sociocultural. En cuanto a la identificación, este es otro mecanismo inconsciente que se da, puede ser una identificación primaria, que es la que se da con su familia nuclear o sus principales cuidadores. Entonces, eh, se da esta parte de lo que se quiere evitar con la transferencia. Lo veo como una mamá y empiezo a transferir esos sentimientos, pero más bien se debe dar una identificación secundaria, que es ampliar ese círculo de vida social. Lo veo como una mamá, pero no es la mamá. Es como un héroe dentro de mi historia de vida, que lo acojo, ¿sí? Y me identifico con su éxito, con la admiración por lo que hace y que también me ayuda en esa estructura de mi yo. Y está el mecanismo de la sublimación, ¿verdad? Que es la forma en que se causa la energía propia de los impulsos sexuales hacia los socialmente valorados como la investigación científica o la producción artística.
Todo esto cuando estamos hablando de inconscientes y mecanismos, impulsos sexuales, están los aportes de la psicología psicodinámica de Sigmund Freud con el psicoanálisis. Él lo habló como esos impulsos de vida, ¿verdad? Que tenemos esas ganas de sentir placer, lo utilizamos a través de la sublimación, ¿sí? Cuando eso ocurre, me siento súper bien en este vínculo, ¿verdad? ¿Verdad? Entre el contacto que hay con el que aprende, que es el estudiante, y el que enseña, que es el docente, ¿verdad? Sea entonces encauzado hacia estos comportamientos socialmente valorados, como son producciones artísticas, investigaciones científicas y que sean concebidos como logros. ¿Ok? Entonces, hacia allá es lo que empuja, ¿verdad? Esta forma de mecanismos que están inconscientes en la relación sujeto-docente, ¿no? O estudiante-docente. Está entre dos sujetos. Y bueno, el ser humano como tal, sí, tiene un mecanismo eh, eh, congénito para su eh, aprendizaje. Y es toda una aventura entender como tal cómo se da esto en el ser humano. Y tenemos aquí que el ser humano es epistémico porque tiene una ciencia eh, que tiende a ser del conocimiento algo curioso e investigador, ¿sí? Entonces, sin embargo, el aprendizaje ha tenido múltiples definiciones, lo que puede crear confusiones, contradicciones, porque es un proceso humano complejo que no vemos, que hemos estado definiendo a través de todos los enfoques de la psicología y la forma en que ha ido estudiando los procesos conscientes e inconscientes de la mente, y que utiliza variables personales, grupales, institucionales, culturales e históricas. Bien, entonces veo diferentes tipos de realidad como lo que es lo natural, lo cultural y lo social, ¿sí? Y realmente depende de estos tres distintos contextos. Y al mismo tiempo el ser humano intenta integrar para dar sentido, significado, ¿verdad? A ese deseo de aprender y tenerlo diariamente, no solo en la escuela, sino en la vida diaria, ¿sí? Lo va realizando. Entonces, a manera de consensuar qué es el aprendizaje, se le conoce como un cambio. Hay un cambio, ¿sí? En el conocimiento, en la estructura, ¿sí? Y en la forma en que la persona lleva su actitud, su actitud completa también y su conducta. ¿Ok? Entonces, como lo vemos aquí, el cambio va a haber esa modificación de la conducta en sus dimensiones tanto internas como externas. ¿Sí? Entonces, tiene múltiples cambios que van a ser continuos e independientes a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel relacional y, por supuesto, a nivel corporal. Y para que se dé ese cambio, tiene que haber esa disponibilidad para aprender. Una motivación, una expectativa, una diversidad. Y otra forma en la que integra, como les mencioné, los muchos efectos que se dan cuando hay relaciones con los otros seres humanos, cuando estamos a nivel social, es distinto cuando estamos de manera individual. Se dan algunos fenómenos psicológicos cuando estamos en grupo. Y uno de ellos es el efecto Pigmalión, que va a estar enfocado en la expectativa de lo que yo creo que puedo hacer. Si yo creo que puedo ser capaz, hay un gran porcentaje de que ya eso se dé, ¿ok? Entonces, eso es parte del efecto Pigmalión. O si alguien me dice a mí que no puedo ser capaz, tal vez tenga ese efecto poderoso en mí y me haga reducir un porcentaje de lo que yo estaba considerando de mí, a sí mismo. Entonces, hay que tener en cuenta estos efectos que se producen a nivel psicológico en nuestras relaciones sociales. Y hay otros, este es por poner ejemplos de uno. Tenemos el efecto de halo, el efecto de Dunning-Drucker, tenemos el efecto de arrastre, el efecto de espectador, ¿sí?
Entonces se dan muchos fenómenos psicológicos a nivel social y también interfieren pues en esta parte del aprendizaje humano y que debemos pues integrarlo dentro de conocer los fenómenos que se dan. Oh, perdón. Entonces, el aprendizaje escolar está claro que es una construcción, como les mencioné antes, y esta interdisciplina permanece, ¿sí?, con el medio físico, social y cultural a través de la selección, interpretación, procesamiento y reelaboración constante de lo que hay en su entorno para ese aprendizaje a nivel escolar. Se aprende un contenido, una norma o valor si es capaz de atribuírsele un significado y la actividad del alumno es generadora de nuevos conocimientos si hay un involucramiento con el aprendizaje y una participación activa. ¿Ok? Entonces, es esa participación activa, esa construcción constante, seleccionando, ¿sí?, lo que desea aprender, lo que le llama la atención, lo que le va a servir, lo que le es necesario en el momento, interpretándolo, procesándolo y reelaborándolo, ¿sí?, en cada aspecto de su vida, de manera no solo para el rendimiento académico, su desempeño académico, sino también en la vida diaria. Y bueno, el ser humano también es capaz, ¿sí?, de tener múltiples aprendizajes según sus capacidades y experiencias a lo largo de su vida. Conocemos de que hay 13 tipos de aprendizaje que se han definido y han propuesto muchos autores. Tal vez en su guía van a encontrar 7 de esos 13. Lo importante aquí es que siempre hay un modo de organizarlos, de clasificarlos o categorizar, ¿sí?, los aprendizajes y lo que se va eh, haciendo teoría dentro de los estudios e investigaciones que avanzan en la psicología. Y es por ello que también tenemos que tener en cuenta que esta categorización siempre es arbitraria y que en el caso de los tipos de aprendizaje tenemos que considerar que no existen independientes unos de otros. Muchas veces, por ejemplo, en el aprendizaje observacional, yo observo y no hago nada, pero pasan 3 o 4 días y hago algo. Y ya es que yo lo observé, ¿ok? Entonces hice un aprendizaje observacional por un modelo y por una imitación posterior, ¿ok? Igual que para el aprendizaje por descubrimiento, antes de descubrir algo, de repente yo estoy observando, están los colores y observo, ¿y qué pasa si pongo este color rojo con este amarillo y lo estoy observando qué está pasando? Descubro, mira, yo vi que se estaba haciendo así, así, continué y descubrí que salió otro color. Entonces ahí hubo un aprendizaje observacional y posteriormente se dio un aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los aprendizajes no son independientes unos de otros y lo que sucede es que pueden eh, en diferentes actividades pueden sobresalir uno o unos tipos de aprendizajes más que los otros, pero se dan de manera pues integrada también. Y importante pues que nos dan como ese pantallazo de la forma en que el estudiante se le puede enseñar ese aprendizaje, ¿sí? Y teniendo en cuenta también su estilo de aprender. Una cosa es los tipos de aprendizaje y otra es los estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos proponen o qué nos aportan estas teorías del aprendizaje? Sus ideas principales o más potentes que aportan, sí, es que tenemos un aprendizaje por asociación o un aprendizaje por mediaciones cognitivas. Y esa categorización nos permite facilitar la comprensión y también nos los ayuda a ordenar con modelos explicativos. Sin embargo, tienen limitaciones, ya que estas situaciones de aprendizaje son dinámicas y complejas, por lo cual las teorías no pueden abarcar todo lo que acontece en una situación de aprendizaje real en el aula y son una base necesaria, sí, para mejorar la práctica docente, pero no son de todo suficientes para la intervención didáctica, ¿ok? Entonces nos dan una pequeña parcial realidad de lo que realmente
acontece en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, estas teorías, para mencionarlas, tenemos la del aprendizaje reflexivo, memorístico por descubrimiento y significativo, ¿sí? Pasando a revisarlas, tenemos que reflexivo implica la búsqueda de soluciones, fomentando actitudes de indagación frente a los mismos para de esa manera se produzca el aprendizaje. El memorístico implica la capacidad de evocar ideas, materias y fenómenos. Puede ser capaz de recordar el alumno cifras, clasificaciones, fechas, nombres, medidas, direcciones, entre otras. El de descubrimientos, antes de que incorpore su conocimiento a su estructura cognitiva, descubre por sí mismo el material. Y este aprendizaje lo puede ir guiando el docente. Yo, bueno, les voy a mostrar los colores y empiecen a unirlos unos con otros a ver qué pasa, ¿ya? Y ahí entonces se le da esa guía. El aprendizaje significativo refiere cuando el sujeto posee conocimientos previos, pero le facilita los previos captar un nuevo conocimiento. Y es cuando se dice lo aprendió para toda la vida, no se lo olvida nunca más. Por eso es la parte de aprendizaje significativo. El aprendizaje motor, ¿sí? Que es muy importante en la vida del hombre, está presente en casi todas sus actividades humanas y desempeña un papel importante, pues su simple existencia exige cierto grado de precisión y coordinación de sus movimientos, de sus músculos y muchas veces de su rapidez. Implica utilizar los músculos de manera coordinada, eficaz, para las tareas como escribir, hablar, caminar, utilizar herramientas, jugar o hacer deportes, todo lo que requiera el uso coordinado de esas destrezas motrices. Está el aprendizaje asociativo, que necesita de la memoria y hace memorizar eh, como, como aquello que puede ser exclusivo del hombre, pero que todavía lo lleva a ese razonamiento, porque este aprendizaje le ayuda a adquirir estilos de asociación que aseguran el recuerdo de detalles particulares en una sesión definida y fija, y memorizar es uno de los requisitos básicos que ayudan en este tipo de aprendizaje, ¿ok? Sin embargo, si nos ven como memorizar como una capacidad exclusiva del hombre, sin ella el hombre, la humanidad no podría haber avanzado tal como lo es en la actualidad. Ese aprendizaje asociativo hay por condicionamiento, ¿sí? De ensayo de error, de gratificación o displacer, también en algunos animales, ¿ok? Entonces, la capacidad de memorizar, ¿sí? Y poder llevar detalles del recuerdo sin tener eh, recompensas necesariamente, no necesariamente es una característica principal del ser humano. Y bueno, nos queda el conceptual y el creador, donde el conceptual es un poco más complejo porque indica desarrollar conceptos, generalizaciones y obviamente necesita también esa capacidad de recordar y por eso utiliza la memoria. Pero en este lenguaje, en esta parte conceptual, ya indica darle una definición, un concepto y una agrupación. Y en el creador se da pues de modos muy diferentes. Una persona creativa puede apelar a un sinnúmero de respuestas para enfrentar una misma situación con soluciones originales. Implica también procesos mentales como experiencia, recuerdo y expresión. Y bueno, para concluir, tenemos que la revisión de esta unidad, en la unidad 1, acerca de psicología, educación y el individuo, nos lleva a reflexionar qué enseñamos y para qué enseñamos, nos invita a estar inmerso en el desafío de conocer la mente humana y la naturaleza de la inteligencia. Conocer las teorías del aprendizaje nos facilita aproximaciones parciales de la comprensión de los modos de conocer del hombre, pero no es posible una transferencia mecánica de la teoría a la práctica o al aula. ¿Qué quiere decir? Que las teorías nos ayudan mucho y son necesarias para ir mejorando la práctica porque son una base científica, pero no vamos a tener respuesta a todo. Así que cuando estamos ahí en la docencia, en el aula, tenemos que también, ¿sí? Utilizar ese proceso creativo de hacerle frente a todo lo que se pueda presentar.
y mantenerse en constante revisión de los avances de las neurociencias para ir dando respuesta a todos los planteos de esa enseñanza aún por resolver. Entonces, llegamos hasta aquí en nuestra unidad 1. Gracias y nos vemos en la siguiente unidad.